En el video anterior exploramos cómo el formalismo ruso revolucionó la crítica al centrarse en la forma de las obras, pero hoy vamos a dar un paso más allá. Imaginen que la literatura no es solo una máquina de palabras, sino un organismo vivo que respira y cambia con la sociedad. Bienvenidos al mundo del estructuralismo checo. Si el formalismo se preguntaba cómo está hecho esto, los estructuralistas de Praga se preguntaron qué significa esto para quien lo lee. Hoy descubriremos cómo un grupo de intelectuales en los años 20 y 30 sentó las bases de la semiótica moderna y nos enseñó que el arte es, ante todo, un proceso de comunicación. El puente entre Rusia y Praga. Para entender el estructuralismo checo, debemos recordar a Roman Jakobson. Tras el auge del formalismo en Rusia, Jakobson se exilió en Praga en 1920. Fue allí donde, junto a Wilhelm Mathesius y otros estudiosos, impulsó la creación del Círculo Lingüístico de Praga en 1926. Este movimiento no surgió de la nada, fue el resultado de la evolución de las ideas formalistas. De hecho, las tesis publicadas por Jakobson y Tinianov en 1928 ya anunciaban este nuevo enfoque. El estructuralismo checo tomó la posta del formalismo, pero le añadió un ingrediente crucial: la lingüística de Ferdinand de Saussure. Gracias a esto, empezaron a ver los estudios lingüísticos y literarios como parte de un mismo marco científico. La obra como hecho semiológico. Aquí entra en escena la figura central de este video, Jan Mukarovsky. En 1934, Mukarovsky publicó un ensayo revolucionario titulado El arte como hecho semiológico. ¿Qué significa esto? Significa que la obra de arte debe ser tratada como un signo. Mukarovsky aplicó la famosa distinción de Saussure entre significante y significado a la literatura. Para él, la obra de arte tiene tres características fundamentales. 1. Tiene naturaleza de signo. 2. Está constituida de forma estructural. Y 3. Posee un valor que puede ser determinado. Esto cambia las reglas del juego. Ya no solo importa el texto en sí, sino cómo ese texto funciona como un símbolo dentro de una cultura. Artefacto versus objeto estético. Este es quizás el aporte más fascinante del estructuralismo checo. Mukarovsky hizo una distinción que hoy sigue siendo clave: la diferencia entre el artefacto y el objeto estético. El artefacto es el objeto físico, el libro con sus páginas y tinta, o la pintura en el lienzo. Es el significante. El objeto estético es la obra tal como existe en la conciencia del lector. Es el significado. ¿Por qué esto es importante? Porque significa que la obra de arte solo existe plenamente cuando alguien la recibe. Mukarovsky decía que un mismo artefacto, por ejemplo Don Quijote, puede dar lugar a diferentes objetos estéticos a lo largo de la historia, dependiendo de quién lo lea y en qué época. Así, la historia del arte no es solo una lista de libros, sino una historia de interpretaciones renovadas. La función estética, la dominante. Seguro se preguntarán, ¿qué hace que un texto sea poético y no un simple mensaje de texto? Los checos respondieron con el concepto de función estética. Mukarovsky tomó las funciones del lenguaje del psicólogo Karl Bühler, representativa, apelativa y expresiva, y añadió la estética. En un texto cotidiano, usamos el lenguaje para informar o pedir algo, pero en un texto literario, la función estética es la dominante. Ojo, esto no significa que las otras funciones desaparezcan. Un poema puede expresar sentimientos, expresiva, o describir un paisaje, representativa. Pero todo eso está subordinado a la belleza y la estructura de la obra. La función estética es la responsable de la autonomía del signo artístico, permitiendo que las palabras signifiquen mucho más de lo que dicen en el diccionario. Estructura dinámica y normas. A diferencia de los primeros formalistas, que a veces veían la obra como algo estático, el estructuralismo checo nos habla de una estructura funcional y dinámica. La obra es un sistema de niveles jerarquizados, fonético, semántico, temático, en constante interacción. Pero esta estructura no vive aislada. Está en relación con los fundamentos sociológicos y culturales de la sociedad.
Aquí aparece la idea de la norma estética. Una obra de arte, a menudo, nace de la violación de la norma vigente. El artista rompe lo establecido para crear nuevos valores. Cuando estos nuevos valores se aceptan, se convierten en la nueva norma, y el ciclo vuelve a empezar. Por eso, para los checos, la historia literaria es un diálogo constante entre la obra y su contexto. Conclusión y legado. En resumen, el estructuralismo checo nos enseñó que la literatura no ocurre en un vacío. Nos dio las herramientas para entender que el lector no es un sujeto pasivo, sino el lugar donde la obra realmente cobra vida. Gracias a Mukarovsky, Jacobson y Macesius, pasamos de analizar partes de una máquina a comprender la complejidad de la comunicación humana y el poder del arte para transformar nuestra percepción de la realidad. No olvides, como siempre te digo, de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.